Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Bienvenidos, hermanos, a este nuevo capítulo que desarrollaremos el tema de santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para comenzar, ¿qué es la santidad? Dios te bendiga. Apartarse de lo inmundo. La definición más básica que nosotros pudiéramos decir de que lo que es la santidad. La santidad proviene de Dios. Una de las definiciones de Dios pudiéramos decir que Él es santo. Y apartarse de la inmundicia es una palabra compuesta, la inmundicia, in, dentro de el mundo. Cualquier otra cosa que no sea Dios nos aleja de esa santidad. A mí me recordaba mucho lo que siempre nuestro pastor dice respecto de santidad, que viene de la palabra santo. Y santo en hebreo es el kadosh. Okay. Su significado es santo, sagrado. Y sí, en esta definición viene la palabra Dios, pero también significa ser limpio. Y es que la santidad hacia el hombre parte de la santidad de Cristo para hacernos aceptos delante del Padre. Y precisamente nuestro texto introductorio nos dice que sin esa santidad nadie puede ver a Dios. ¿Por qué nadie puede ver a Dios sin santidad? Hay un ejemplo, y es que ponen la santidad de Dios con el sol. Okay. El cual dicen, a ver, el sol es bueno, ¿cierto? Sí. Sin embargo, cada vez que te vas acercando más al sol, puede ser más destructivo para ti. Eso lo viste en un video de... Así es, de Proyecto Biblia. Y es que es muy buen ejemplo, porque este video dice, supongamos que el sol es la santidad de Dios, ¿no? Sí. Y esa santidad es única, así como el sol es la fuente de vida en nuestro planeta, porque si no hubiese sol, no hubiese vida en nuestro planeta. Y en este video explicaba que también todo el área que rodeaba el sol lo podemos entender como la santidad que rodea a Dios. Entonces decía que entre más te acercabas, el sol es bueno. Sin embargo, entre más te acercabas, más destructivo era. Entonces, si lo ejemplificaba respecto a la santidad de Dios, es que Dios era el sol. Entre más cerca tú estabas, más peligroso era para ti, no porque fuera malo, sino al contrario, porque era demasiado bueno para que tú estuvieras delante de él. Tu iniquidad, tu pecado, es lo que te hace lo bueno de Dios, te destruye. No sé si me explico un poco en este ejemplo. Sin embargo, ahí podríamos decir que gracias a Cristo Jesús nosotros podemos acercarnos a Dios. No es a través de nosotros mismos, ¿no? Si fuera precisamente a través de nosotros mismos, no tendríamos parte en el reino de Dios, porque nosotros no somos santos. Y es que en el Antiguo Testamento Dios sí hace esa advertencia de no te acerques, por ejemplo con Moisés, cuando tiene el llamamiento en la zarza, le dice no te acerques porque el lugar que vas a pisar es santo. O sea, sí le hace la advertencia. O en lo que leíamos en nuestras lecturas del mes de nuestra iglesia, cuando va a hablar con Moisés en el monte Sinaí, que pide que se santifique el pueblo, pero que no traspase un límite porque iba a descender sobre el monte. En el Antiguo Testamento sí hace la advertencia de que no se acerquen, porque esa santidad de Dios, que es inherente a Él, que no puede cambiar ni variar, puede destruir a aquel que tiene pecado. El otro ejemplo que también me recuerda es el de Isaías, que ya lo habías mencionado en capítulos anteriores, que lo encontramos en Isaías 6:7. Que es cuando menciona, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Este Isaías no se creía digno ni se creía apto para estar delante de la presencia de Dios. Tenía también ese temor de que fuera destruido por su iniquidad y su pecado al estar delante de la presencia de Dios. Sin embargo, cuando este ser llega con esta carbón encendido, toca sus labios y es purificado, me recuerda también en un paralelismo lo que Cristo vino a hacer, que tan solo lo tocaban y de él salía poder, y no solamente eran sanados, sino también eran limpios de su pecado. Necesitamos entonces de Dios mismo para alcanzar dicha comunión con Dios. Es decir, a través de Cristo Jesús, y nos permite esa comunión con Dios. Pero
¿Por qué nosotros mismos no podemos alcanzar dicha santidad? Una, porque venimos de una simiente caída, corrompida por el pecado. El ejemplo lo tenemos en el Antiguo Testamento. Sí. Para el punto de la purificación, dio las leyes de la purificación, que las podemos ver en Éxodo y en el libro de Levítico. Porque si nosotros, o partimos de la idea de que nosotros venimos de una simiente caída y pecaminosa, en nosotros no radica el bien, sino que tenemos que ir en busca de eso. Alguna vez me preguntaron, ¿por qué dices que en nosotros no radica el bien? ¿Por qué somos malos? Yo cuido a mis hijos, yo cuido a mi familia, yo no le hago daño a ninguna persona. Me decían ese tipo de ejemplos. Uh-huh. ¿Por qué nosotros no somos, o somos malos más bien? ¿Por qué nosotros somos malos? Uno, porque heredamos ese pecado que realizó Adán y Eva. Pero solo basta el ver cómo está nuestra sociedad el día de hoy. Si fuéramos buenos por naturaleza, todo lo que habría a nuestro alrededor sería bueno. Me parece que sí hay varias cosas que sí son buenas. No podemos decir, es que todo es malo, ¿no? Y todo nos está llevando al mal. Ciertamente el hombre es dado de continuo únicamente al mal y lo queremos exponer, ¿no? Sin embargo, el hombre, los seres humanos que no conocen a Dios, tienen esta creencia, pues somos buenos, no les hacemos daño a nadie más y buscamos mejorar. Las leyes en los gobiernos tratan de hacer un lugar mejor para los hombres, donde pueda haber convivencia, donde pueda haber salud, integridad, bienestar familiar, bienestar económico, bienestar social. ¿Por qué entonces dices que no hay nada bueno si vemos varias cosas buenas en nuestro alrededor? El Marcos 7, 20 al 23 nos dice, pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pueden haber cosas alrededor nuestro que para un bien común puede que nosotros lo concibamos así. Sin embargo, lo que a Dios le importa más es la parte espiritual. En la parte espiritual, hoy nuestra sociedad y a lo largo del tiempo hemos visto que en la parte espiritual siempre el hombre se aleja de Dios o le es más fácil alejarse de lo que es santo y hacer lo que es contrario a Dios. Por eso es que no puedo partir de la idea de que el hombre es bueno en sí mismo. Si fuera bueno, lo que buscaría es acercarse a Dios, estar en comunión con Dios, y el hombre lo que hace es lo contrario. Qué buena respuesta me estás dando, porque si nosotros humanamente consideramos el bien o lo bueno o lo santo, pues nunca nos vamos a acercar a lo que es la santidad de Dios, porque precisamente es algo humano, algo carnal, una concepción que nosotros pudiéramos tener, pero carnal, humanamente. Sin embargo, cuando nosotros precisamente escudriñamos las Sagradas Escrituras, vemos que las obras de los hombres son dadas de continuo únicamente al mal. Si en nosotros estuvieran, no nos tendrían que estar recordando el haz lo bueno o no te canses de hacer el bien, sino también el apóstol Pablo te hace esta exhortación, ¿no? De por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Si en nosotros radicara el bien en sí mismo, no nos tendrían que estar recordando el obedece, el haz lo bueno. Por eso es que afirmo que en nosotros, conforme a la palabra de Dios, no radica el bien. Necesitamos a Cristo para que esas buenas obras, ese buen pensar, radique en nosotros. Reiteramos el punto entonces de que necesitamos a Dios mismo para alcanzar la comunión con Dios. Y entonces, como Cristo nos mostró que Él es alguien santo. Porque nosotros recurrimos a Él, primero porque Él nos vino a salvar. Él vino por amor, para rescatarnos, y Él dice en su palabra que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero ¿cómo nosotros podemos saber o tener esa certeza de que Él es santo o no deja de ser santo para que nosotros podamos acercarnos al Padre Celestial? Nosotros nos acercamos a través de Cristo, ¿cierto? ¿Cómo nosotros tenemos esa certeza de que Él no deja de ser santo para acercarnos a todos? Porque pues toda la humanidad de todos los tiempos somos muchos, ¿no? Una parte de la respuesta
Me gusta mucho algunas predicaciones del hermano en Cristo, Paul Washer. Él estaba evangelizando y llega una persona a hacerle una pregunta con un espíritu de disputa, de discordia, ¿no? Porque ya sabes que cuando vas a predicar alguna parte, siempre el enemigo está tratando de meter cizaña o de hacer quedar mal al que está predicando. Y entonces decía esta misma pregunta: ¿cómo Dios, cómo el Señor Jesús, siendo una sola persona, murió y puede salvar a tantas personas a través de los años, a través de la historia? Y la respuesta que daba el hermano Paul Washer era: muy buena pregunta, pero siéntate, cállate y escucha la respuesta. Porque normalmente llegan y nada más Tiran la pregunta y se van, ¿no? Y le daba la respuesta. Si tú pones en una balanza al Señor Jesús y del otro lado pones a toda la humanidad, de todos los tiempos, de todos los años, de todas las edades, la balanza se va a inclinar más a Cristo, porque Cristo pesa mucho más que la raza humana. Si tú pones a Cristo de un lado de la balanza y del otro lado pones toda la creación de la tierra, va a seguir pesando más Cristo, porque Cristo es más que la creación de la tierra. Si tú pones el universo y los ángeles y todo lo que ha sido creado y todo el universo y la suma de todo, y del otro lado pones a Cristo Jesús, va a pesar más la balanza hacia Cristo, porque Cristo es mucho más que toda la creación junta. Y sabes, ahorita cabe aclarar que no nos estamos contradiciendo en lo que estamos diciendo, porque estamos diciendo que Dios nos creó, ¿cierto? Cierto. Y nos creó a su imagen y semejanza. Sí. Y quizá alguno, para entrar en disputa, podría decir: a ver, entonces, si Él te creó y Él es perfecto y Él es santo, ¿por qué tú no eres perfecto, tú no eres santo? Pero hay que recapitular lo que ya hemos dicho. Fue el hombre quien voluntariamente desobedeció a Dios y quien se alejó de Dios. En ese libre albedrío que Dios le dio, Él decidió alejarse de Dios. En ese momento que Él decide, ahí pierde la semejanza con Dios. Entonces, para que no piensen que nos estamos contradiciendo, sino más bien por eso es que necesitamos nuevamente a Cristo. Recapitulando la pregunta, es: ¿cómo nosotros sabemos o tenemos la certeza de que el Señor Jesucristo es santo para que nosotros nos acerquemos primero al Señor Jesús y también al Padre Celestial? El Espíritu Santo interviene también en ese acercarnos al Señor Jesús. Dice la Escritura que Él gime con gemidos indecibles para que nosotros podamos acercarnos al Padre Celestial. Pero nosotros estamos tratando de ver la respuesta a esta pregunta de cómo saber que el Señor Jesucristo es santo para acercarnos primero a Él y después al Padre Celestial. Primero, Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Sí. Son coeternos, coiguales y consubstanciales. Es decir, los tres comparten estas tres cualidades por igual. No se creó uno después, no. Todos son iguales. Ni uno es mayor que otro. Ni uno es mayor que otro, claro. Uno es creación del otro, no. Y Dios es. Esa definición la daban tanto nuestro pastor como otros hermanos en varias escuelas dominicales que preguntaban respecto de algunos misterios del Señor y respondían: es que Dios es. Y a lo que voy es, en su palabra, nosotros podemos ver de principio a fin que Dios es un Dios santo. Sí. Porque en el principio, cuando el enemigo había sido lanzado a la tierra y había desordenado y había puesto tinieblas sobre la tierra, es Dios y la santidad de Dios quien disipó todo eso. Porque ahí actuó no solamente el Espíritu Santo, sino Cristo mismo al venir y hacer la creación. Entonces, de principio a fin, en su palabra podemos ver que Dios es santo. Y la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo yo te puedo asegurar que Dios es santo? Creo que es por fe. Porque nosotros creemos y vemos en su creación y vemos a través de su palabra y vemos en esa comunión. Y ahorita acabo de recordar esa porción que dice que Dios siempre tiene pensamientos de bien hacia nosotros y no de mal. ¿Cómo podría haber un Dios que tenga esos pensamientos de bien y no de mal si no es santo? ¿Cómo yo te puedo asegurar que Dios es santo? A través de la fe y que nos muestra su palabra. A través de la fe entendemos que fue constituido el universo. La misma creación habla de la santidad de Dios, del poder de Dios. Si nosotros quisiéramos entender un poco ínfimamente quién es Dios, simplemente tenemos que voltear a ver su creación. Cuando nosotros queremos entender quizá una obra de arte, ¿no? Vamos al museo y vemos las pinturas de Van Gogh. Es que Van Gogh
pintaba así porque él veía el mundo de esta manera. Bueno, nosotros ahora tenemos la creación que nos muestra la santidad de Dios, el poder de Dios, la majestad, la misericordia, el amor de Dios que ha sido mostrado para con nosotros. No únicamente fue, como lo mencionábamos un poco antes del podcast, de cuando Él vino a nacer y nos mostró a través de su encarnación esa santidad, ¿no? Desde mucho antes, Él está mostrando esa santidad a nuestras vidas, a la vida de nuestros padres y los padres de nuestros padres en la fe. Y parte de la respuesta también podemos verlo en su misma palabra, porque nos dejó, antes de que estuviéramos en este tiempo de la gracia, la ley, que es un ayo, alguien que nos lleva, alguien que nos conduce al Padre Celestial. El Señor Jesucristo era la ley, es la ley, y Él la cumple para que nosotros podamos acercarnos al Padre Celestial. Como nosotros como hombres no podíamos acercarnos a cumplir la ley, que es a lo que se aferran muchas veces hoy los judíos ortodoxos, que no creen en el Señor Jesucristo. O los que judaizan. Como ellos no entendieron, no le dieron la libertad al Espíritu Santo de interpretar las Escrituras, ellos se aferraron a querer añadir más leyes, más pautas, más reglas a la ley, cuando esa no era la misión de la ley. La ley estaba puesta para acercarnos a Dios, y el hombre irrumpe en la ley para que por obras pudieran, entre comillas, acercarse a Dios. El Señor Jesucristo cumplió la ley para que nosotros ya no estemos atados a la ley, ya no estemos atados a un pensamiento, quizá, no voy a decir equivocado, porque la ley es santa, es pura y es perfecta, pero nosotros como hombres lo tergiversamos y lo hicimos algo cuadrado, algo obtuso, algo que no es lo que el Señor Jesucristo quería para cada uno de nosotros. Es que mira, cuando una ley se obedece por miedo, pierde su sentido. Porque las leyes que dio Dios, las morales, la de purificación, todas las que vemos en Levítico, bien dices, son perfectas y tenían un propósito. El propósito siempre era acercarlos delante de Dios en ofrendas de paz, ofrendas de consagración. Sin embargo, cuando el hombre lo hace ya como ritual o la obedece por miedo, pierde todo su sentido. No importa que existan muchas leyes, si no llega al corazón como lo hace Cristo, no tiene sentido. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, voy a leer desde el 12 en adelante, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cada uno de nosotros, ya lo hemos mencionado, tenemos en nosotros el mal, el pecado, la maldad heredada de nuestros padres, y por nosotros mismos no podemos alcanzar la santidad. Queremos entender que a través de Cristo nosotros podemos acercarnos al Padre Celestial. Y el Padre nos dejó la ley primeramente para darnos un camino por el cual seguir. La ley ha sido en gran manera buena. Sin embargo, reitero, los hombres hemos tergiversado la ley para que nosotros no vivamos ya por la ley, sino por obras de la carne. Por eso dice aquí, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas nosotros somos carnales, vendidos al pecado. ¿Por qué somos vendidos al pecado? Los últimos versículos de este mismo capítulo dicen: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando nosotros seguimos viviendo en la carne, en las obras de la carne, todo aquello que nos aparta de Dios es cuando somos vendidos al pecado. En el principio, Adán le concedió a la serpiente esa potestad. El poder, la autoridad que Dios le había concedido al hombre, el primer Adán se la entregó en las manos a la serpiente. Rechazó todos los regalos de Dios y ahora nosotros tenemos esa misma simiente caída como seres humanos. Hay un cambio cuando nosotros venimos a Cristo. Cuando nosotros dejamos esas obras de la carne y le permitimos al Espíritu Santo que habite por la fe en nuestros corazones,
para que asimismo el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y renunciemos a esas obras de la carne. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque aún seguimos siendo carne, aún estamos sujetos a esa carnalidad humana que muchas veces nos arrastra, que quizá en algún momento se muere un ser querido y sentimos tristeza, y es normal sentir tristeza, pero las obras de la carne, dejarnos llevar un poquitito más por esa tristeza y caemos en que somos miserables, caemos en esa atadura de ser vendidos al pecado. No está mal sentir tristeza, porque el mismo Señor Jesús sintió tristeza. Dice el versículo más corto de Juan 11:28, Jesús lloró porque sintió el dolor, la pérdida de un ser querido. Y así también nosotros podemos sentir tristeza, pero cuando nos dejamos llevar más allá de esa tristeza, ahí somos vendidos al pecado. Cuando nosotros le permitimos un paso más a esos sentimientos, a ese dolor, a ese sufrimiento. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, porque a través de Él y de sus obras y de la fe en Él que actúa en nosotros, entonces ya no somos más vendidos al pecado. Ahora somos deudores a Cristo. Deudores no a la carne, dice también el apóstol Pablo, sino a Dios, porque Él dio su vida en pago, su sangre preciosa en pago por nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, entonces ya no estamos vendidos a pecado, porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros, sino que ese trono de nuestro corazón se lo hemos dado a Jesucristo. Y ahí se aplica las definiciones que vimos al principio de santidad, porque a partir de que comenzamos a vivir en Cristo y nos pone esa santidad en nosotros, nos da la facultad de morir más al pecado y vivir más para Cristo. Exactamente. Si nosotros no vivimos en santidad, entonces estamos vendidos al pecado, porque nosotros reflejamos lo que hay en nuestras vidas, reflejamos lo que hay en nuestro entorno. Por eso nosotros confesamos la dicotomía, porque cuando las personas empiezan a decir tricotomía, tienen una excusa para estar pecando. Tienen una excusa para decir, es que yo estoy pecando con el alma, porque el espíritu vuelve a Dios y la carne vuelve al polvo. Sin embargo, no es así, y por eso es la dicotomía, porque en la dicotomía o tienes alma viviente, de todos los que no tienen a Cristo en su corazón, que no han hecho su decisión por dejar esa mala y vana manera de vivir, alma o espíritu vivificante, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer, y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.